Félix. Y una cosa importante, que creo que lo más importante que se lo ha olvidado decir a Félix de mi currículum, es que soy un enamorado de este país, un enamorado de México, y por tanto actualmente estoy absolutamente agradecido de la invitación que me han hecho para poder participar en este coloquio. Como vamos justillos de tiempo, voy a tratar de empezar sin dilación. El objeto de mi intervención es pasar revista a aspectos biológicos relacionados con la presencia de árboles en el medio urbano y repasar finalmente, quizá eso es una especie de preámbulo, para alcanzar finalmente llegar a algo que estamos intentando desarrollar en nuestro grupo de trabajo ahora, que es el impacto de las plantas en la salud de las personas. Problemas de alergia, etcétera, que se causan por la presencia de arbolado urbano, buscar los diservicios, las desventajas del arbolado en las ciudades. El vínculo entre árbol y edificio es antiquísimo, tan antiguo que hay representaciones notables hace ya 3.500 años. En el templo de Hatshepsut existía toda una avenida que la reina, la faraona, no sé cómo llamarla, se encargó de dejar reflejado cómo había construido, quizá para recalcar el poderío que ello significaba, toda una avenida plantada con árboles de mirra traídos de una expedición particular que se realizó hacia el Yemen, seguramente, para poderlos trasplantar en cestos, en macetas, en contenedores, como haríamos actualmente. En las ciudades, en las antiguas ciudades amuralladas, el espacio intramuros debía de ser algo tan valioso que la presencia de verde dentro de las ciudades aparece recalcada en los bajorrelieves de los templos babilónicos y ha dejado entre nosotros la mítica huella de los jardines colgantes de Babilonia, que debían de ser pues un símbolo de ostentación absoluto, no solo por tener árboles en el techo de los edificios o encima de torres, sino por lo que significaba poder disponer de espacio verde dentro de un espacio, de un recinto cerrado, amurallado y seguramente congestionado por la población. En realidad el verde urbano, tal y como lo conocemos ahora, el verde público, los espacios llenos de árboles puestos a disposición de la gente, seguramente empiezan a generalizarse a lo largo de la Edad Media. Aquí les he puesto un ejemplo cercano a donde nosotros vivimos, que es en la ciudad de Granada, donde existió una alameda que está recogida en las planimetrías del siglo XVI, del siglo XVII, y que la tradición atribuye a su plantación en la época medieval por uno de los reyes del reino de Taifas que gobernaba la capital de Granada. A partir del siglo XVIII, las murallas, los espacios periféricos de las ciudades vinculados a la defensa, dejan de tener sentido y se van a transformar en los bulevares, y las ciudades van a empezar a crecer de una forma un tanto desordenada, apareciendo los primeros problemas urbanísticos, que dan lugar a las primeras intervenciones, o por lo menos a los primeros ensayos de pensamiento teórico a propósito del ordenamiento urbanístico del verde y los edificios en las ciudades. Aquí les pongo el ejemplo de Loudon, que planifica para el Londres ya congestionado del siglo XIX una planificación en anillos concéntricos donde se alternan las bandas construidas con las bandas verdes, con lo que se limitaba el crecimiento de la ciudad y de alguna manera se permitía que los ciudadanos tuvieran una cercanía al verde urbano. En la Francia de Napoleón III se va a producir la auténtica revolución verde que va a inspirar a todo el resto de las ciudades a partir de ese momento. De la mano del barón Haussmann y coordinados por Alphand, un grupo de arquitectos, ingenieros y paisajistas van a transformar la imagen de la ciudad de París plantando centenares de miles de árboles a lo largo de los bulevares, a lo largo de las avenidas y generando una imagen ciudadana que desde entonces sería la referencia para la mayoría de las ciudades del mundo. En la actualidad, el verde empieza a tener otro papel. El verde está dejando la acera y con antecedentes como este edificio de principios de los años 70 de Barcelona, pero hay otros muchos más a lo largo de la geografía mundial, empieza a ascender por las paredes de las casas e incluso llega ahora a colonizar los tejados. Por poner algunos ejemplos sin ánimo en absoluto de ser exhaustivo, pues les pongo aquí la Torre Trump en Nueva York,
o el edificio del Bosque Vertical, inaugurado para la Exposición Universal de Milán, que está todavía, creo, en uso, por lo menos se inauguraba en el 2015. Y la necesidad de tener verde vinculado a las paredes, a los techos de las casas, llega a que podamos mostrar locuras como esta. Ya no existe porque lo prohibieron las autoridades. Esta es una villa de 800 metros construida de forma autónoma, sin ninguna clase de permiso, por un médico en el tejado de un edificio de 26 plantas en la ciudad de Pekín, que puso el vello de punta a todos los vecinos que vivían debajo, pensando que podía haber humedades, recalos, caídas, etcétera, y finalmente fue prohibido por las autoridades. En realidad esto no es una modernez. Leblanc está haciendo algo que estos jardines verticales que tienen antecedentes bastante más remotos de los que nos parece. Hay edificios medievales o del Renacimiento en los que el verde ya se utiliza como un elemento constitutivo de, pues no sé si de adorno o de símbolo de poder o de originalidad. El caso es que el vínculo entre el edificio y el verde genera toda una serie de sentimientos positivos que parece que no es necesario pormenorizar. Todo el mundo conoce, hay montones de tratados que aluden a cada uno de las ventajas que hemos ido recopilando de la presencia del verde en las ciudades. Hoy día, sin embargo, está un poco más de moda, como les adelantaba al inicio de mi intervención, pensar en justamente lo contrario, que los árboles en las ciudades, el verde urbano, tiene además una serie de mise-service, como dicen los ingleses, o servidumbres, como podríamos decir nosotros, entre las que se encuentran pues el coste de oportunidad perdido para desarrollar otras actividades en el espacio utilizado por el verde urbano, los costos de mantenimiento, el acúmulo de suciedad que a veces se produce. Acabábamos de hablar de una intervención, en la intervención anterior acababa de haber una pregunta sobre el mantenimiento de las ciudades, el elevado coste de gestión que supone el verde urbano, el gasto de agua, la presencia de plagas y últimamente pues la presencia de emisiones a la atmósfera de compuestos volátiles que son responsables, entre otras muchas cosas, de los niveles de ozono que a veces hay en algunas ciudades. Parémonos a pensar qué diferencia hay entre el árbol en la ciudad y el árbol en el bosque. Los árboles son individuos gregarios en su inmensa mayoría. Las plantas arborescentes son plantas gregarias pensadas para vivir en comunidades en las que no solo los individuos están entrelazados entre sí a nivel de injertos radicales, a nivel de contactos subterráneos, sino que además hay toda una cohorte de microorganismos que funcionan como asociaciones, micorrizas, bacterias, que conectan más todavía y que son los auténticos prolongadores del aparato radical de las plantas y los auténticos suministradores de los nutrientes que necesitan. El bosque funciona no solo como un individuo colectivo, sino que además es una asociación que procura protección a cada uno de los individuos aislados que lo componen. Cuando situamos un árbol en la ciudad, estamos rompiendo esa arquitectura colectiva que se produce en los bosques y estamos eliminando o limitando las posibilidades de desarrollo del árbol gracias a ponerlo en un ambiente hostil. Y hablando de ambientes hostiles, podemos preguntarnos ¿por qué sobreviven los árboles en las ciudades? Árboles a los que sometemos a podas tremendas, árboles a los que le hacemos toda clase de perrerías, cultivamos en ambientes absolutamente inhóspitos. Y es que los árboles, a lo largo de los millones de años de desarrollo biológico, han ido acumulando toda una serie de mecanismos de resistencia que les permiten soportar ese ambiente que nosotros, agresivo, que nosotros ponemos en las ciudades. Cuando talamos violentamente una rama, cuando quitamos con una tijera una hoja, el árbol está interpretando que ha habido un vendaval que ha roto la rama o que ha habido un animal que se está comiendo la hoja y tiene mecanismos para reponerse de esa agresión. Los árboles son individuos estáticos que tienen que soportar todas las agresiones que el medio natural en el que están inmersos les pueda proporcionar.
Pero desde luego, como dice Alex Chigo, que es posiblemente el arboricultor que ha revolucionado los principios de la arboricultura en los últimos años, pues eso nunca puede ser la justificación para que maltratemos a los árboles de esta manera. De manera que es muy importante, y ahí vuelvo, quizá un poco podemos enlazar con la pregunta de Saúl antes a Pepe, el conocimiento técnico y el conocimiento arquitectónico. Es muy importante que seamos conscientes de qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando ponemos un árbol, cuando lo sacamos de su medio natural y lo ponemos en un ambiente urbano. ¿Qué cosas son las que influyen de ese ambiente o cómo ese ambiente va a influir? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Y al revés, ¿qué nos va a aportar o qué nos puede producir ese árbol a los ciudadanos que vivimos alrededor? Me van a permitir que utilice un texto de otro autor para tratar de llamar la atención sobre cuáles son las características que tiene que tener un árbol urbano. Voy a leer, que no se debe hacer eso según las normas de comunicación, leer una diapositiva con letra pequeña pues parece que es contraproducente, pero yo lo voy a hacer. Nos dice ese retrato hipotético del árbol ideal, que tiene que ser una planta que desde su plantación tenga un impacto visual importante con unas ciertas dimensiones en relación con los edificios y el viario, y una forma ya elaborada, es decir, una ramificación compleja. Debe acercarse antes del fin del mandato electoral. En España son 4 años, aquí no sé si son 5, bueno, pues en un periodo no mayor de 4 años, a su forma y volumen definitivo. Debe dar sombra a los paseantes, pero permitir un amplio paso de luz a las viviendas. Sus hojas no deben caer y si es posible, mejor que no produzca frutos. Se tolera la presencia del tronco, claro, es imprescindible, si no se nos cae la copa, pero el caso es que ocupa una plaza de aparcamiento. Y las raíces es mejor que no tenga, porque destrozan la infraestructura subterránea. Debe adaptarse a la moda, soportar las alteraciones del viario, cambiar de forma sobre la marcha. Y el autor se pregunta, ¿de verdad que es un árbol lo que queremos plantar? ¿No iría mejor poner una cosa de estas de plástico, como esas antenas de telefonía móvil que tratan de disimularse? ¿Cómo son en realidad los árboles? Pues los árboles requieren un largo periodo de crecimiento. Al final, muchos de ellos pueden alcanzar dimensiones descomunales. Tienen una gran sensibilidad al medio exterior, tanto la parte aérea como la parte subterránea. Necesitan un equilibrio entre lo que vemos y lo que hay por debajo, de manera que les tenemos que suministrar un espacio inferior, un espacio subterráneo suficiente como para que se puedan desarrollar las raíces. Es muy difícil trasplantarlos, a menos a un costo razonable, sin hacerles daños profundos en su estructura y en su esperanza de vida. Y, en definitiva, son algo muy distinto a ese retrato ideal que sería el que los políticos desearían cuando nos encargan que hagamos un vial o un parque o una arboleda urbana. Vamos a analizar algunos aspectos de las diferencias entre, un poco más de pormenor, entre el medio rural y el medio urbano, viendo cómo cambian los requerimientos y las circunstancias en ambos lugares. En el medio urbano, la reverberación de la luz sobre los edificios, la escasa humedad, porque lo que llueve lo arrastramos y lo conducimos a través de los invernales a las cañerías subterráneas de evacuación y no se lo damos al suelo, hacen que nuestros árboles tengan una evapotranspiración potencial mucho más elevada, es decir, se pierde mucha más agua de la que el suelo es capaz de mantener y al mismo tiempo eso está coordinado con un desarrollo radical que estamos dificultando por la escasez de espacio y la sequía que estamos poniendo en el suelo. Como decía Pepe antes, con algunos artificios podemos intentar poner remedio a todas estas cosas y hay lugares donde pues se pone mulch en el suelo para evitar la evapotranspiración o zonas, lo que hay a la derecha arriba es el Jardín Huntington en Los Ángeles, donde hay aspersores para humidificar el ambiente y permitir que las plantas que necesitan humedad ambiental durante los meses de verano no tengan la sequía del clima mediterráneo californiano. O podemos recurrir a cosas más drásticas. En algunos lugares, pues a veces hay que proteger a las plantas con bolsas de plástico durante los meses de invierno o ponerles pantallas para que el frío del viento traído por el viento norte no queme a las yemas de producción, no queme a las yemas de crecimiento.
El caso llega a ser esperpéntico cuando nos planteamos la situación de algunas ciudades. Les pongo un ejemplo español para que vean que allí también tenemos bastante de qué hablar. Esta es una ciudad del interior de Valencia en la que pues alguien decidió plantar toda una avenida con ficus que no soportan el clima local, y entonces cada año hay que envolverlo en plástico durante 4 o 5 meses hasta que pasa el periodo de helada. Eso evidentemente es una locura absoluta que obedece a un desconocimiento, primero, de las condiciones ambientales que reinan en el sitio, y segundo, de las condiciones de la planta que estamos intentando implantar ahí. Y vuelvo a la pregunta de Saúl. Lo importante de todo esto es el conocimiento coordinado de los requerimientos físicos y las exigencias biológicas de los seres vivos. A veces podemos convertir estas necesidades de protección en elementos de arte. En determinados jardines japoneses, la protección contra los periodos de inhibición de las plantas sensibles se hace con artilugios que son auténticas maravillas, auténticas obras de arte, pero no podemos generalizarlas a la totalidad del viario urbano de una ciudad. Estos son protectores hechos con paja de arroz o sencillamente con unas cuerdas para que la nieve genere una especie de cúpula sobre los vegetales y no se hielen las yemas durante los periodos en los que hay heladas. Otro asunto importante que pasa en nuestras ciudades, y no pasa tanto en el campo, digo no pasa tanto porque también hay ejemplos de medio ambiente natural con contaminantes importantes, es el aporte que hacemos de determinadas cosas. En las ciudades donde hiela, donde nieva, es frecuente esparcir sal por el viario para evitar la formación de placas de hielo. Esa sal termina por ser arrastrada por las aguas superficiales, finaliza en los alcorques y pues daña la vegetación existente. O a veces los productos de limpieza, para quitar los chicles, para quitar la porquería que vamos dejando asociada a nuestra actividad diaria en las aceras, pues van generando una serie de productos que ahora sabemos que son dañinos para las plantas, y hay ya muchas ciudades en donde el alcorque de cultivo, el espacio abierto del vial donde se planta el árbol, se aísla, se separa del resto del acerado para evitar que todos estos aportes arrastren los nutrientes al espacio donde vive el árbol. La contaminación aérea, a veces propiciada por emisiones de la propia vegetación, puede generar daños severos sobre la vegetación de las ciudades, daños por presencia de ozono, que por lo menos en la ciudad de Granada, que es una ciudad pequeña, 200.000 habitantes, comparado con México, somos un barrio pequeño. Pues somos una de las ciudades que tiene la peor calidad de aire de toda Europa, y tenemos unos problemas de ozono tremendos que se pueden ver en las plantas de la ciudad, con esas quemaduras en las puntas de las hojas, con esas quemaduras en las hojas de las coníferas, con las puntas de las yemas de crecimiento a veces completamente quemadas, o los daños que se producen por la presencia de derivados del anhídrido sulfuroso, ácido sulfúrico en definitiva, en el medio ambiente por la emisión de las calderas de gas que queman carbón o por las emisiones industriales, por obviar otro tipo de emisiones que generalmente ahora ya se quitan de las ciudades, pero las fábricas de vidrio que utilizan el fluorhídrico, las acerías también generan determinados tipos de contaminantes que son muy peligrosos, y en definitiva van generando un ambiente que puede ser tremendo para las plantas y que puede acabar realmente con toda la vida existente en una zona. Para colmo, en las ciudades hacemos una cosa que es imprescindible, y es que nos llevamos la hojarasca, con lo cual el suelo que está restringido, que está poco humedecido, además tiene pocos elementos nutricionales porque estamos quitando los elementos que los árboles han sacado cada año en forma de hoja y que luego tiran con la hoja en la época otoñal, y eso está evitando que esos minerales se pongan de nuevo a disposición, esos nutrientes se pongan a disposición de la vegetación. Hoy día se trata de compaginar, de completar el suelo en las ciudades y añadiendo pues fuentes de micorriza que todavía no está completamente probado que funcionen, pero esto es como el que reza
al Espíritu Santo para que llueva en una determinada época. Confiamos en que el hongo que estamos poniendo termine por establecer la asociación micorrícica que mejore el desarrollo radical de la planta que ponemos en el suelo. Y en muchos lugares, sobre todo durante los primeros años de plantación, a las plantas se les suministran abonos para completar esa escasa nutrición. Eso nos lleva a pensar, a plantearnos, cuando diseñamos un vial, cómo es el espacio que estamos destinando a los árboles. Quizá la manera más lógica de plantar, que además es una manera muy antigua, es lo que se llama la plantación en bandas continuas, líneas del territorio que se dejan solamente para que los árboles desarrollen su aparato radical y de donde se alejan todas las conducciones subterráneas que son consecuentes a la actividad humana en las ciudades. A veces incluso se utilizan tabiques de separación que delimitan el área reservada a la vegetación de las calzadas y el resto del espacio para que las raíces no se dirijan hacia la zona donde no queremos que se dirijan. Esto está en muchas ciudades del mundo. Esto funciona en la manera tradicional, ha sido la manera tradicional de plantar, no solo en las ciudades americanas que conocemos a través de la televisión o a través del cine, sino en las ciudades europeas, en las ciudades en el ajardinamiento, no sé si aquí en México, que no lo conozco tan bien, pero en las ciudades tradicionales españolas la manera de plantar era pues liberar una plantación que no tiene por qué ser una línea, que no tiene por qué ser absolutamente continua, puede estar interrumpida para permitir incluso la existencia de bancos, pero era un espacio reservado a la vegetación donde los árboles tenían una banda continua de terreno ininterrumpido para desarrollar sus raíces. Esa banda no puede tener cualquier dimensión, no nos vale una banda de 10 centímetros y 5 metros de profundidad. La inmensa mayoría de los nutrientes en el suelo están en el primer 1,5 metros y la inmensa mayoría de las raíces que tienen valor alimenticio para la planta van a estar desarrolladas, comprimidas en esos primeros centímetros, en ese primer metro y algo del suelo, de manera que la proporción profundidad, anchura de esa banda continua tiene que ser razonable, de manera que haya una cantidad de terreno suficiente contenida en los primeros, un volumen suficiente de suelo contenido en el primer 1,5 metros. Cuando miramos qué pasa en nuestras ciudades, y vuelvo a ejemplos cercanos de mi ciudad o de ciudades próximas a Granada, y vemos que el crecimiento urbano se ha hecho de forma absolutamente desordenada, que se superponen a veces diversas oleadas de plantación con diversos ejercicios de ajardinamiento del mismo vial sin tener en cuenta unos a otros, nos encontramos con sorpresas o con situaciones como esta. Parece como si el que ha plantado estas palmeras no hubiera tenido en cuenta que la palmera, aunque poco, algo va a desarrollarse y sobre todo en la base va a generar una piana al final de su existencia. Y apenas si le han dejado un agujero de 2 centímetros más grueso que el diámetro del tronco. O situaciones como esta que están viendo, en la que se ha asfaltado con hormigón, con concreto, dicen aquí, pues toda una acera. A veces parece como si nos diera miedo liberar un poco de espacio para que el árbol crezca. Son absolutamente ridículas las dimensiones que dejamos para los alcorques. Y el caso es que hay muchas maneras, incluso algunas muy antiguas, de evitar este problema. Parece como si el que diseña esta calle pensara que el espacio del árbol es un espacio que está siendo robado al peatón y que en el equilibrio peatón-árbol, el peatón tiene todas las de ganar, tiene siempre la preferencia, el semáforo está siempre verde para él y rojo para el árbol. Y el caso es que hay maneras de hacerlo. Se pueden hacer alcorques que sean permeables, que sean flexibles para que la raíz no los deforme cuando el árbol crece y que permiten que se pasee alrededor de los árboles con soltura sin hurtarle ese espacio precioso al ciudadano. Voy a ponerle algunas fotos sin ánimo de ser tampoco exhaustivo. E incluso podemos hacer lo que hacen en Nueva York, que es convertir los pequeños alcorques en pequeños jardines, que a veces están ajardinados por la tienda, por el comercio de enfrente, y se pone ahí una plaquita diciendo: el jardín, este pequeño espacio, está siendo mantenido por fulanito de tal, o es una donación de menganito, y convertimos ese espacio no en un horror, no en un hurto para el peatón, sino en un punto donde estamos dándole un espacio visual agradable al ciudadano.
podemos utilizar, hay elementos sintéticos, ahora se utiliza el caucho aglomerado, o sencillamente, como en Berlín, una capa de grava suficientemente gruesa como para permitir el paseo de la gente y al mismo tiempo no hurtar la respiración a las raíces de los árboles que hay debajo. Porque si plantamos los árboles en terreno llano y regamos a mansalva, corremos el riesgo contrario. Ahora pecamos por exceso. Una plantación mal diseñada en un espacio de césped regado superficialmente por aspersores va a generar un desarrollo radical absolutamente superficial y los árboles van a estar completamente indefensos frente a un día de vendaval. De manera que estas situaciones también son bastante negativas para el desarrollo de los árboles. ¿Qué hay que hacer? Pues algo que hacen muchos parques modernamente a partir de hace 15 o 20 años. Esto es Londres, o esto es un diseño tomado de un libro de arboricultura francés, que pretenden que las raíces de los árboles se desarrollen en profundidad, garantizando que el aporte hídrico que se hace con el riego se haga llegar a la parte profunda del suelo y no se quede en las situaciones superficiales. Los goteros de riego se insertan dentro de un tubo, de manera que al final el aporte hídrico termina por empapar las capas profundas del suelo, haciendo que las raíces, buscando la humedad, se desarrollen en profundidad y la estabilidad del árbol mejore. Pero la presencia en el ambiente urbano a veces tiene que compatibilizar la existencia del árbol con el mantenimiento, con la remodelación de los espacios. Para evitar esto que están viendo aquí, de nuevo es un ejemplo cercano a mi propia ciudad, la mayoría de los ayuntamientos del mundo tienen ordenanzas municipales estrictas que obligan a mantener un cierto tipo de protección cuando hacemos actuaciones sobre los viales que están arbolados. Tenemos que proteger con material sintético, a veces con materiales naturales, los troncos de los árboles para evitar los roces con la maquinaria. Tenemos que evitar que los andamios o las estructuras que generamos en la ciudad hagan daño a las copas de los árboles, y a veces los arquitectos integran al árbol como un elemento ornamental más de la nueva realidad remodelada del espacio donde antes existía el árbol. Esa es, no sé si estará todavía viviendo, pero es una biblioteca en Coyoacán que mantiene uno de los árboles previos del espacio como elemento central de la composición, haciendo un ejercicio bellísimo que yo creo que mejora bastante el espacio. La protección, lo que comentábamos en la intervención anterior. Si nos olvidamos una vez que plantamos el árbol de que lo acabamos de poner, aunque hagamos el suelo correctamente, pues nos pueden pasar situaciones como esta, en las que a veces no hay tutores, o los tutores se han puesto pero nunca se han amarrado. Entonces, pues los árboles terminan, sobre todo en una época de crecimiento, después de un día de lluvia, pues terminan por estar tan flexibles que el peso de la copa, no hace falta que haga viento, el peso de la copa hace que el propio tronco no sea capaz de mantenerlo. La situación es obvia, hay que plantar tutores y hacerlo bien, plantar tutores suficientes y sobre todo plantarlos antes de clavar el tutor, antes de poner el árbol, para que el tutor esté sujeto en la parte profunda del suelo, que es la parte estable, donde no hemos removido el suelo a la hora de hacer la plantación. A veces hay que poner tutores potentes, si lo que ponemos son árboles, si queremos garantizar que el arbolado en un espacio urbano, público, transitado, perviva, tenemos que utilizar árboles de calibre grueso. Eso es un poco contraproducente, lo mejor sería utilizar plantas plantadas de semilla, pero hay que ser práctico y eso no es razonable en cuanto a la economía temporal. Y cuando plantamos árboles grandes, pues tenemos que poner tutores en consecuencia con el árbol que estamos plantando. Y otra cosa que... Voy a ir para atrás, perdón. He seguido esto demasiado rápido. Un segundo. Y otra cosa que a veces no se tiene en cuenta es la dirección del sol cuando incluimos árboles que vienen de una localización distinta a donde los estamos poniendo. Esto es una intervención en la ciudad de Sevilla en la que se plantaron naranjos que venían de una plantación para garantizar que fueran de suficiente tamaño, y se olvidaron de la orientación, de anotar la orientación en la que cada uno de los pies estaba en el sitio original de la plantación. Al plantarlo en las ciudades del hemisferio sur,
todas las caras del hemisferio norte, todas las caras que están orientadas al sur reciben mucha más insolación que las caras orientadas al norte y por tanto se produce una quemazón literal de la corteza del árbol que en ciudades como Sevilla, que tienen un clima terrible en verano, pues es tan grande que termina por matar o por rajar, herir completamente el árbol de cabo a rabo. Para evitarlo, cuando se hacen plantaciones correctas, como esta que es una plantación hecha en la Alhambra, pues los árboles se protegen con arpillera, que si lo hacemos bien, hasta incluso se convierte en un elemento estético. Parece como una de estas envolturas de Cristo, el famoso artista que envolvía edificios y envolvía cosas. Muchas veces el ánimo de salvar un árbol venerable puede ser precisamente el principal enemigo del propio árbol. Este es un ejemplo de un árbol singular del entorno de la ciudad de Granada. Es una encina, un Quercus rotundifolia, seguramente muchas veces centenario, fácil que tuviera 300 o 400 años, si no el medio milenio, como dice la tradición local, y que el ayuntamiento es una ciudad en el cinturón inmediato de Granada, trató de preservar en una operación urbanística, comprando una parte de la finca donde el árbol estaba situado y convirtiéndolo en el centro de una gran plaza, un espacio abierto para que todos los ciudadanos pudieran disfrutar de ese árbol que antes estaba en una propiedad privada inaccesible. Bueno, pues la compactación del terreno que se produjo por el uso de pisoteo sencillamente de la gente alrededor del árbol, que había vivido hasta entonces en un espacio agrario en el que la compactación del terreno no existía, hizo que la capa superficial de raíces muriera y el árbol se murió en 2 años. Lo que están viendo es la etapa agónica del árbol, ahora ya son solamente los muñones, se ha quedado como un testimonio al despropósito, porque la operación que trataba de salvarlo precisamente fue el cadalso que acabó con la vida del pobre árbol. Aquí tienen al otro lado de la tapia una hermana gemela, otra encina, muchas veces centenaria, que está perfectamente viva en la actualidad. Pero hay momentos en los que, por mucho que queramos, la remodelación urbana tropieza con algo que necesitamos salvar. Bueno, pues hay herramientas para salvarlo. No lo podemos hacer con todos los árboles de la ciudad, cuando hay esto es un problema que nos surgió con la línea de metro que se está poniendo en la ciudad de Granada. Tropezaba con un jardín en el que había un grupo de encinas que no era demasiado antiguo, pero que era suficientemente valioso como para plantearnos un trasplante sin que los árboles sufrieran daño en su parte aérea. Existen mecanismos que seguramente conocen para poder mover grandes piezas forestales o grandes árboles sin dañar apenas la copa. El procedimiento es bastante simple. Les acabo de contar que la inmensa mayoría de las raíces están en el primer 1,5 metros de superficie. Pues lo que hacemos es un pastel, cortamos un trozo de tarta en el terreno alrededor, ponemos una serie de cabillas o micropilotes que corten el trozo de suelo superficial del resto donde están las raíces más profundas, que generalmente tienen un valor estructural pero no son demasiado valiosas desde el punto de vista de la nutrición del árbol, y después de todo eso montamos unos IPN con los que levantamos la pieza del terreno y nos la llevamos a donde nos haga falta. Nosotros movimos 300 toneladas, no me acuerdo exactamente de la cifra, 325, ¿cuánto? 57 toneladas, ¿no? Sí, bueno. 57 toneladas de tierra para mover el paquete vegetal que luego acoplamos en una excavación que le habíamos hecho ad hoc unos metros más allá, donde no estorbaba para el tránsito de la infraestructura que se estaba produciendo, y finalmente pues ahí están perfectamente integradas y perfectamente vivas. Otra cosa que no tenemos en cuenta es qué pasa con lo que hay por encima del suelo. ¿Qué condicionamientos nos impone la edificación que hay alrededor de los árboles? Cuando yo planto un Ficus macrophylla como ese, tengo que garantizar que va a tener un espacio. Si quiero que el árbol se desarrolle, tengo que garantizar que va a tener un espacio suficiente como para adquirir todo el volumen de copa que él va a desarrollar. Si no, lo mejor es que plante otra especie.
Si yo necesito someter a poda a la planta que estoy poniendo cada año, es que me he equivocado a la hora de plantar. De manera que tengo que ser consciente de cuál es el volumen final que va a alcanzar la planta que voy a poner en un espacio concreto. Y hay que tener en cuenta todo tipo de circunstancias. Si estás cerca de un vial por donde pasan coches, si tienes cerca ventanas, si pasa gente debajo, no es agradable ir caminando y que se nos metan las ramas de las plantas debajo de los ojos, o no es agradable que se nos metan las ramas del árbol, como ahora les voy a poner algunas fotos, por las ventanas del edificio. Si remodelamos el vial, como sucede en esto que les estoy mostrando, es una planta que vivía antes alejada de la carretera, pero luego se hizo una ampliación de la carretera. Si remodelamos el vial, tenemos que ser conscientes de que algunos de los árboles que se van a quedar ahora cerca del borde por donde transitan los coches, pues van a sufrir daño. Y si planteamos una plantación para un sitio concreto, tenemos que garantizar que los coches que van a pasar por ese sitio no van a ser suficientemente grandes como para dañar a la plantación que he puesto en la calle. Esta es una calle estrecha, esta es concretamente mi calle, en la ciudad de Granada, que se ha recientemente ajardinado con una serie de árboles, pero por la que se permite el tránsito de vehículos pesadísimos que rozan diariamente y que están destruyendo las copas de los árboles. No se ve demasiado bien en la foto, pero todas estas ramas están siendo dobladas y ya yo creo que ahora ya ni siquiera existen por el paso que se hace de los vehículos, a veces de gran tonelaje, como el que muestra la foto. Tenemos que coordinar el espacio que destinamos a los árboles con el uso de ese espacio que se hace alrededor. Si el árbol está aislado en un aparcamiento, hay que protegerlo. A veces la protección puede ser muy sutil. Esta cosa pequeña es un escalón metálico que está puesto a una distancia suficiente como para que los coches, cuando se acercan, tropiezan la rueda con el escalón y el conductor ya percibe que ahí hay un obstáculo y entonces ya no se acerca. A veces se ponen hitos que no suelen servir demasiado porque los coches no lo suelen ver y terminan por romperlo. Y también tenemos que ver qué pasa en lo alto de las copas de los árboles. No podemos hacer esto. Aquí hay un error, o el que autorizó la plantación no sabía lo que estaba haciendo, o el que autorizó la urbanización no había visto el plano de plantación. Pero este señor no necesita poner macetas en su balcón, ya las tiene gratuitamente costeadas por el ayuntamiento. Y situaciones como esa, pues podemos encontrar todas las que queramos. O sea, hay que coordinar la edificación de un sitio con el no vale solamente pensar en el plano, por una parte el paisajista y por otra parte el arquitecto. Si uno está diseñando un espacio, tiene que saber cuál es el volumen de la edificación que se va a ver en ese lugar. Ya no existen esos árboles, obviamente. Y también tenemos que ser conscientes qué pasa con el arbolado cuando cambiamos la edificabilidad del lugar. Estas plantaciones que les estoy mostrando estaban antes de que se hicieran los edificios que ahora les estorban, los edificios al árbol o el árbol a los edificios. El caso es que al final estos árboles terminan por desequilibrarse, las copas hay que podarlas de forma asimétrica, el peso de la copa termina por inclinar la planta buscando la luz también se inclina y al cabo del tiempo desaparecen. Ya no existen ninguno de esos dos árboles, pero han estado durante 15 o 20 años en esa situación. O cuando hacemos un trazado de infraestructura aérea, tenemos que prever que hay alineaciones en las calles por las que va a pasar ese trazado, y a lo mejor lo que hace falta es hacer el trazado subterráneo. Estas situaciones se producen mucho en toda América porque hay costumbre de hacer trazados aéreos. En Europa la costumbre es, sin embargo, hacerlo subterráneo y es más difícil encontrar estas situaciones, pero Internet está lleno, hay centenares de imágenes como esta. Y algo parecido podemos tener en cuenta cuando planteamos todo el mobiliario urbano, báculos de luminarias, señalética de las ciudades, semáforos, farolas, etcétera. Y el mobiliario urbano, esta imagen idílica de un banco en un prado perfectamente mantenido, se puede convertir en algo inquietante si nos olvidamos de que hemos puesto el árbol, el banco junto al árbol. Esto también es una ciudad europea, es Berlín. O, ¿qué pasa si ponemos el banco debajo de un lugar que es habitualmente utilizado como nido de pájaros? Pues acabamos de tirar el dinero del banco a la basura. Un banco inútil.
Hay situaciones que son difíciles de contener. Esto es una mezcla entre el crecimiento de un viejo eucalipto y un muro que se planteó. Pues seguramente habría que haberle dejado una ventanita para que el eucalipto pudiera respirar un poco, ¿no? Pero el eucalipto ha ido apoderándose del espacio que era suyo. Es que el eucalipto es un árbol muy malo. La tendencia actual es a dulcificar el sistema de plantación en las calles. A veces es tan sencillo como poner en una ciudad como Nueva York, con una infraestructura subterránea increíble de tubos de gas, de tubos de agua caliente, de vapor de agua, etcétera, etcétera. A veces no tiene demasiado espacio para poner, para dejar que se desarrollen las raíces. Y entonces, pues la solución es tan sencilla como manchar con puntos verdes el suelo en pequeños contenedores. La tendencia actual es a tratar de que los viales se llenen de espacios que no sean tan lineales, que no sean tan ortogonales, que no sean tan rectilíneos. Y pues hay soluciones como esta, por ejemplo, que consiste, si no tengo espacio debajo de tierra, pues lo elevo y lo convierto en un espacio útil para el árbol, y además vuelvo un poco más humana la calle absolutamente ortogonal de los rascacielos de la calle 46. Por cierto, esto ya tampoco existe. O las intervenciones recientes del barrio de Chueca en Madrid, o por buscar algo un poco más singular todavía, el ajardinamiento del entorno del edificio emblemático de la región de Lombardía en Milán, que tiene un ajardinamiento que me parece espectacular porque combina ese espacio natural con la presencia de muchos árboles sin que dañen la infraestructura subterránea y suministrándole una tierra suficiente como para que los árboles se puedan desarrollar, garantizando la integración paisajística. Cuando elegimos una especie para un sitio, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas que le acabo de contar. Si hubieran tenido en cuenta todas esas cosas, seguramente a nadie se le hubiera ocurrido poner un ombú en un pequeño rincón de esa calle de Lisboa, que terminará por cegar la ventana, la puerta y la ventana baja de los edificios colindantes en poco tiempo. Pero además de estas cosas que son relativamente obvias, en el diseño urbano actual se nos plantean una serie de nuevos desafíos que hace 10 o 15 años no teníamos en cuenta. Por ejemplo, la resistencia a la contaminación urbana, algo que no se contabilizaba antes. Y hay, para determinadas áreas geográficas de la Tierra, para determinados climas, hay listados de especies que son más o menos sensibles, clasificadas por su sensibilidad a la contaminación urbana. En una ciudad como Granada, por no decir México, yo creo que la ciudad de Granada tiene peor atmósfera que la de México. Pues no cualquier cosa sirve para poner en la ciudad, porque tiene que soportar unas condiciones ambientales complejas. Otra cosa que nadie tenía en cuenta hace unos años es la capacidad de absorción de CO2 de las especies que ponemos. Utilizar las especies del arbolado viario y del arbolado de los parques como sumideros de anhídrido carbónico, y también empieza a haber, todavía no hay demasiados, pero empieza a haber listados de especies clasificadas en función de su mayor o menor capacidad de absorción de anhídrido carbónico para poner en las ciudades. Un ejemplo concreto, me parece que está aquí cultivado en algunos sitios de la ciudad, Melia cedera, es una planta del Mediterráneo oriental o de Asia occidental, muy común en los países del contorno de la región mediterránea y del norte de África. Pues resulta que es una de las plantas con mayor capacidad de absorción de anhídrido carbónico. Pues es un elemento magnífico para poner en la flora de nuestras ciudades. Otra cosa que no se tenía en cuenta hasta no hace demasiado tiempo era la seguridad de las plantas que estamos poniendo. Este que les estoy mostrando aquí es Ulmus pumila, que creo que está aquí cultivado en la Ciudad de México, y que este también está, ¿no? Para hacer esta presentación no he tenido que moverme más de 2 kilómetros alrededor de la puerta de mi casa. Casi todas las cosas que les he mostrado están en un entorno inmediatamente cercano a mi casa. Y no es que Granada sea especialmente nefasta en cuanto a la... Es que todas las ciudades del mundo son por el orden. El Ulmus pumila es un error de los años 30 que hay que eliminar de las ciudades, porque tiene la particularidad de que a partir de determinada edad las ramas se caen, se rompen espontáneamente y puede matar a los habitantes. Michel Dirr, que posiblemente es el profesor de arboricultura ornamental más popular del centro de Estados Unidos,
en varios libros, porque esta frase la tiene en varios libros, repite incesantemente que no hay ninguna razón para seguir considerando esta especie como un árbol ornamental, porque es que cuando se cae una rama de estas, pues se puede caer más de 1 tonelada de madera sobre una criatura, y si te pilla ese día debajo, pues estás muerto. Y todo este preámbulo era en realidad para llegar a esto, a este punto, que es quizá lo más singular de lo que trato de comunicarle la mañana de hoy. Es la necesidad de contabilizar como elemento esencial cuando decidimos que vamos a poner una especie en un sitio, su capacidad alergénica. En nuestro grupo estamos trabajando, llevamos ya 10 o 12 años trabajando sobre el problema de la alergia en la población de las ciudades, producida por la presencia de árboles y de plantas en el medio urbano. Las alergias se pueden producir por porciones urticantes de las plantas, por látex irritante, por presencia de animales asociados a las plantas, por aromas que desprenden, compuestos volátiles que desprenden las plantas, o, lo que es más frecuente, por el polen. Vuelvo otra vez a arrimar el ascua a mi sardina. En la ciudad de Granada, el 30% de la población es alérgica frente al polen de alguna de las especies que se cultivan en el entorno urbano. ¿Cuáles son las causas que favorecen que se produzcan, que se desarrollen, que se estén incrementando de una forma casi logarítmica estas alergias en la población de las ciudades? Hace 40 o 50 años eran casos muy aislados y ahora es absolutamente generalizado. Los niños pequeños, la gente mayor, salen con mascarillas durante la primavera. ¿Cuáles son las causas? Vamos a repasar rápidamente y sin profundizar demasiado, pero por lo menos para enumerarlas, cuáles son las principales causas. La primera es la incorporación de especies que producen un polen que tiene determinada composición proteínica en la superficie, que ya incita al organismo a tomarlo como un agresor y a generar reacciones de defensa que son, en definitiva, lo que desencadena una crisis alérgica. Y hay un montón de especies, yo creo que todas estas que he puesto aquí, se cultivan en la Ciudad de México y se cultivan en todos los jardines del mundo, porque pertenecen a ese grupo de especies que citaba antes Pepe, que son fáciles de cultivar, resultonas, que tienen un aspecto agradable, pero que tienen también partes negativas, y esta es una de ellas. Los cipreses, los truenos, los plátanos de sombra, que aquí podríamos sustituir por los ¿cómo se llama? No, los fresnos no, aquí hay en la ciudad hay liquidámbar, podrían funcionar exactamente igual, o los álamos, los fresnos también, por supuesto, pero de los fresnos hablaremos más adelante. La siguiente cosa es que no solo utilizamos especies que generan mucha alergenicidad, sino que además las utilizamos repetidamente. Es decir, que utilizamos muy pocas especies. O sea, no es importante que haya, o sea, no es malo, no se trata de condenar a estas especies, se trata de no ponerlas sistemáticamente, de mezclarlas con otras cosas, de diversificar la flora de nuestras ciudades. La tercera cosa es que a veces, y esto va un poco en contra, cuando Pepe y yo llevamos un máster y Silvia Segarra, que está también por aquí presente, estamos gestionando un máster de paisajismo y hemos dado clases de composición y clases de diseño a nuestros alumnos, y muchas veces hemos hecho hincapié en lo bello que resultan las masas forestales, las masas de la misma especie, las alineaciones monoespecíficas que dan carácter a un barrio, que dan carácter a una zona. Bueno, pues esto es absolutamente negativo desde el punto de vista de la estrategia de la salubridad de la población. Esas masas monoespecíficas lo que están haciendo es garantizar que el polen se presente en una elevada concentración, en un elevado número de granos por metro cúbico de aire, y son precisamente las concentraciones de polen mucho más que la alergenicidad. O sea, en lo que causa la crisis alérgica no es que haya unos granos de polen de una especie alergénica, sino que hay muchos granos de polen de esa especie en un metro cúbico de aire, y eso lo tenemos que evitar haciendo que la disposición de la masa forestal sea lo más diversa posible. Otra cosa que se está poniendo de moda, casi como a veces las vidas laborales o la ciencia termina por ser un reflejo de la sociedad. Bueno, pues ahora estamos
ayer fue el Día de la Mujer Maltratada, ¿no? Ayer o anteayer. Yo ahora con el jet lag ya he perdido la noción un poco del tiempo, pero había en las noticias de todas las ciudades manifestaciones a favor del maltrato de las mujeres. Bueno, pues hay una cosa que es el sexismo botánico, que es el maltrato a las formas femeninas en la vegetación. ¿Por qué? Pues porque las formas femeninas son las productoras de frutos que se caen al suelo y manchan la acera y que obligan al ayuntamiento o al gestor de la masa forestal a gastar unos cuartos más en limpiar el espacio. Y se han ido desarrollando, hemos ido creando nuevas estirpes botánicas que muchas veces son monstruos en los que incluso plantas monoicas estamos haciéndolas que solamente produzcan flores masculinas. Desde el punto de vista de la limpieza urbana, eso es magnífico porque no tiran nada al suelo, pero toda la energía de la planta se canaliza en producir granos de polen. Es justamente la estrategia contraria a lo que hay que hacer. De manera que lo que hay que hacer ahora es proteger justamente a las estirpes femeninas, tratar de conseguir justamente lo contrario, luchar contra esa discriminación sexual botánica. Y vuelvo otra vez a la intervención de antes. El manejo es una causa importantísima de crecimiento de especies adventicias, de especies no deseadas. Muchas de ellas son quenopodiáceas, que florecen además por esta fecha, en la que de alguna manera la atmósfera suele estar más limpia porque la mayoría de las plantas coordinan su floración con la primavera, que es cuando hay más insectos, y sobre todo en los climas con oscilaciones importantes de estaciones, es la primavera y el verano los que concentran la floración de las especies. Bueno, pues justamente cuando los alérgicos podían tener un pequeño respiro en esta época del año, pues estamos favoreciendo que en los lugares menos mantenidos todas estas especies de desarrollo oportunista se desarrollen y florezcan en esta fecha y ya no dejen tregua ni siquiera en los meses de otoño a los pobres alérgicos, a las pobres personas sensibilizadas. Además, cuando hacemos el mantenimiento equivocado de una planta y lo sometemos a una poda drástica, como la que aparece abajo a la derecha de la imagen, pues estamos estimulando el desarrollo de nuevas ramas y estamos estimulando el desarrollo posterior de nuevas floraciones, y generalmente eso se traduce, por lo menos en los primeros años después, en unas floraciones descomunales que lo que hacen es potenciar todavía más la alergenicidad del sitio. Por último, otra estrategia es evitar que determinadas plantas que sabemos que son muy alergénicas estén inmediatamente pegadas a los edificios. Un ejemplo claro para eso es el trueno, que es tan común en la Ciudad de México. El trueno es una planta como el olivo, de la misma familia, una oleácea, y tiene los mismos alérgenos que el fresno y que el olivo, por tanto es una planta bastante alergénica. En Granada, posiblemente de ese 30% que les he contado, el 20 y tantos es alérgico fundamentalmente al olivo. No al olivo de la que se cultiva en los parques, que hay algunos, sino al olivo de las masas de producción agraria que hay en el entorno urbano de la ciudad de Granada. Y claro, los que son sensibles a esas plantas y viven en un entorno en el que le han plantado fresnos o en el que le han plantado truenos, pues reaccionan de forma mucho más violenta que el resto de la población a los alérgenos que producen estas plantas. Bueno, pues estos truenos tienen un polen que es muy alergénico, pero muy pesado. Se cae muy cerca, se deposita muy cerca de donde está la planta. De manera que no tenemos que eliminarlo de nuestro parque, pero basta con que lo alejemos de las zonas transitadas. Lo podemos poner en el centro de una masa forestal, lo podemos situar lejos de los lugares estanciales, lejos de los sitios donde ponemos un banco. De esa manera vamos a garantizar que cuando las personas utilicen ese vial o utilicen ese banco, pues no reciban una dosis extra del polen nocivo del trueno. Y por último, tenemos que ser conscientes del solapamiento que se va produciendo a lo largo del año con todas las especies que ponemos en la ciudad. De manera que no le damos tregua a la gente, porque cuando termina de florecer una, empieza la siguiente y así sucesivamente. Todas estas cosas, combinadas con la presencia de contaminantes procedentes del diésel que se unen a la superficie de las proteicas de los granos de polen, hacen que el grano de polen de las especies arborescentes de las ciudades sea tremendamente alergénico, mucho más a veces que los mismos granos de polen de las especies dispuestas en el medio natural. ¿Cuál es la solución a todo esto? Pues la solución, hay 2 o 3 soluciones, o por lo menos 2 o 3 normas que debemos de tener en cuenta. La primera es seleccionar especies que tengan flores llamativas. Esas especies con flores llamativas van a ser siempre especies que se polinicen por insectos y por tanto especies que no liberan su polen a la atmósfera. Llenemos nuestros parques, llenemos nuestras calles de árboles de flor.
tratemos de evitar los árboles monocromáticos, los árboles como los fresnos o como los truenos, que tienen floraciones muy pequeñas o flores poco llamativas. Cualquiera de estas especies es perfectamente aconsejable para poner en nuestros parques. Estas y muchísimas más, pero especies con flores llamativas son mucho más saludables que las especies con flores poco aparentes. Elijamos estirpes femeninas, estimulemos a los horticultores a desarrollar clones hembra de las especies que son dioicas o de las especies que son monoicas, pero que tienen floraciones preferentes masculinas o femeninas. Preveamos desde antes de planificar el parque cuál va a ser la alergenicidad que nuestro parque produce. Le voy a dejar a Félix para que les traslade los PDFs de estos artículos que hemos ido generando en nuestro grupo, que en definitiva lo que explican es un modo de calcular la alergenicidad potencial de una masa forestal. De una masa forestal en el panel, en la mesa de dibujo del diseñador, o una masa forestal que ya está establecida, con lo cual podemos tomar medidas de reconversión de esa masa forestal, sustituyendo las especies más alergénicas por otras en los procesos de mantenimiento y gestión a lo largo del tiempo de ese sitio. No se trata, no vengo aquí a decir que tengamos que cortar ahora Chapultepec para plantarlo de especies de flor, sino que si en Chapultepec hay un determinado tipo de especie que es especialmente causante de polinosis, cuando esos se vayan cayendo, cuando esos se vayan muriendo, vamos a irlos sustituyendo por otros que no lo sean. En realidad hay una fórmula matemática muy fácil que permite calcular, un truquillo matemático que permite calcular cuál va a ser la alergenicidad potencial de nuestra masa forestal. Se trata de comparar cómo es nuestra masa forestal con una masa forestal de las mismas dimensiones, pero compuesta por especies muy alergénicas de periodos de polinización muy largos y que producen mucho polen. Entonces lo que hacemos es un cociente en el que el valor de ese cociente máximo sería 1, nuestro diseño sería una catástrofe en ese caso, y cuando nos vamos alejando del valor 1 y nos vamos acercando al valor 0, vamos aumentando la salubridad desde el punto de vista de la alergenicidad de nuestra masa forestal. Bueno, esto me lo voy a saltar. En definitiva, lo que tenemos que hacer es huir de las masas monoespecíficas, generar diversidad y poner especies llenas de flores. Yo creo que estamos en el tiempo, ya nos hemos pasado un poquito, así que lo dejamos aquí y muchas gracias por su atención.